Hola, aquí estoy de nuevo, José Ignacio Carrera, vuestro profesor de tecnología. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Vamos a resolver un ejercicio de un tren de poleas. Recordemos que las poleas son sistemas de transmisión de movimiento circular. Sistemas de transmisión de movimiento circular que no se transforma en movimiento. Tenemos en el origen un movimiento circular y se transmite a otro eje y sigue siendo un movimiento circular. Cuando hablamos de tren de polea nos estamos refiriendo a que tenemos más de dos poleas, es decir, habrá 4 poleas o 6 u 8, siempre un número par. Hay que recordar que se produce transmisión de movimiento de una polea a otra cuando éstas están conectadas a través de una correa, De tal manera que normalmente si como suele ser las dos poleas que transmiten, entre las cuales se transmite el movimiento, tienen distintos diámetros, pues entonces va a variar la velocidad entre la polea motriz, que es la polea origen, y la polea conducida. De tal manera que cuando transmitimos el movimiento, recordemos, de una polea pequeña a una grande, la velocidad se reduce. Estamos hablando de un sistema reductor de velocidad. Y cuando transmitimos el movimiento de una polea grande a una polea pequeña, lo que conseguimos es multiplicar la velocidad. La velocidad aumenta. Así, por ejemplo, en un sistema reductor, si transmitimos el movimiento de una polea que tiene un diámetro de 20 centímetros a otra polea que tiene un diámetro de 40 centímetros, como esta polea conducida es el doble de grande que la polea motriz, entonces su velocidad será la mitad. Si la polea fuese 3 veces más grande, pues la velocidad sería 3 veces menor. Si la polea fuese 4 veces más grande, la velocidad sería 4 veces menor y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre con los sistemas multiplicadores de velocidad. Yo transmito el movimiento de una polea grande a una pequeña, se multiplica la velocidad, de tal manera que si la polea motriz tiene 40 centímetros y la polea conducida es 20 centímetros, como es la mitad, su velocidad será el doble de grande. Si fuese 3 veces más pequeña la polea conducida, pues la velocidad sería 3 veces más grande y así sucesivamente. Bien, fijémonos en el enunciado de este ejercicio. Dice: dado el siguiente tren de poleas, donde este es el tren de poleas que tenemos, vemos que tenemos una primera polea que transmite el movimiento a una segunda polea más grande, ¿de acuerdo? En lo que llamamos la rueda 2, rueda 1 y rueda 2. Ahora, en el mismo eje que la rueda 2, que la polea 2, está montada otra tercera polea, que llamamos rueda 3 o polea 3, y se transmite desde esta polea número 3 hasta esta otra número 4 a través de una correa el movimiento. Esto ya es un tren de polea, tenemos en concreto 4 poleas, ¿de acuerdo? Hay que dejar muy claro desde el principio que existe relación de transmisión entre dos poleas siempre y cuando éstas estén conectadas a través de una correa. De manera que entre la polea 1 y la polea 2 existe relación de transmisión. En este caso, además, vemos que la velocidad va a disminuir, ya que estamos transmitiendo de una polea pequeña a una polea grande. Luego tenemos con esta polea grande otra más pequeña, aquí montada en el mismo eje, pero como están en el mismo eje y por consiguiente no están conectadas mediante una correa, estas dos poleas, la polea número 2 y la polea número 3, giran a la misma velocidad. Y ahora, desde la polea 3 se conecta a través de una correa a la polea 4, transmitiéndole el movimiento. En este caso también, como vamos de una polea pequeña, que es esta la 3, a una polea más grande, que es esta la 4, entonces la velocidad va a disminuir. Los sentidos de giro en las poleas, ¿qué ocurre con los sentidos de giro? Bueno, pues esta polea motriz, esta es la que estaría conectada a un motor, Entonces esta polea motriz gira en sentido horario, esta segunda también va a girar en sentido horario, esta, como está en el mismo eje, la tercera también en sentido horario y la cuarta también en sentido horario. Vemos que en las poleas, cuando la correa que conecta no está cruzada, es decir, que es el caso, entonces los sentidos de giro de las poleas se mantienen.
Bien, empecemos a resolver este ejercicio. Lo primero, vamos a aplicar la primera ley de la cinemática entre la polea número 1 y la polea número 2. La primera ley de la cinemática dice que el diámetro de la polea 1 multiplicado por la velocidad a la que gira la velocidad 1 es igual al diámetro de la polea 2 multiplicado por la velocidad a la que gira la polea número 2. Aquí los datos que tenemos, los datos que nos dan en este problema son los diámetros. El diámetro de la polea 1, 20 centímetros, el diámetro de la polea 2, 40 centímetros, diámetro de la polea 3, 25 centímetros, diámetro de la polea 4, 50 centímetros, y además nos dicen que la polea 1 gira 250 revoluciones por minuto. Es decir, que en un minuto da 250 vueltas completas. Y lo que nos piden es calcular la velocidad de la polea 2, la velocidad de la polea 3, la velocidad de la polea 4 y finalmente también nos pide calcular la relación de transmisión total del sistema. Es decir, las veces que se reduce o se multiplica la velocidad. En este caso, de este tren de polea, vemos claramente que es un sistema reductor de velocidad, porque siempre vamos de polea pequeña a polea grande. De la 1 a la 2 vamos de una polea pequeña a una grande. Y de la 3 a la 4 también vamos de una polea pequeña a una grande. Bien, además, bueno, estábamos aquí aplicando la primera ley de la cinemática para calcular la velocidad de la polea número 2. Si despejamos, recordemos que despejar significa dejar solo, entonces despejamos n sub 2, d sub 2 que acompaña n sub 2, lo mando al otro lado dividiendo. De tal manera que n sub 2 es igual a d sub 1 por n sub 1. Bueno, entonces n sub 2 es igual a d sub 1 por n sub 1 partido de d sub 2. El diámetro, tomo valores, el diámetro de sub 1 vale 20 centímetros, la velocidad de la polea 1 250 revoluciones por minuto y el diámetro de la polea d sub 2 40 centímetros. Bueno, si operamos, aquí podemos simplificar, 20 arriba y 40 abajo me quedaría un 2 abajo. 250 entre 2 da 125 revoluciones por minuto. Es decir, la polea número 2 gira a 125 revoluciones por minuto, que era fácil verlo de cabeza directamente, porque como la polea 1 tiene 20 centímetros y transmite el movimiento a la polea 2 que tiene 40 centímetros, ahí lo vemos, es decir, una polea que es el doble, porque 40 es el doble que 20, entonces esta polea número 2 va a girar a la mitad de revoluciones por minuto. Como la polea número 1 gira 250, pues la mitad son 125 revoluciones por minuto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entre las poleas número 2 y la polea número 3? ¿Tengo que aplicar la primera ley de la cinemática entre estas dos poleas? Pues no, porque no hay relación de transmisión, no están conectadas mediante una correa. Están montadas ambas en el mismo eje, y dos cosas que están en el mismo eje, tengan el tamaño que tengan, giran exactamente a la misma velocidad. Por lo tanto, la velocidad de la polea número 3 es igual a la velocidad de la polea número 2, es decir, 125 revoluciones por minuto. Ahora sí tendré que aplicar la primera ley de la cinemática entre la polea número 3, que hemos dicho que gira a 125 revoluciones por minuto, y la polea número 4. Como vemos, la polea número 3 tiene, aquí lo tenemos en el enunciado, un diámetro de 25 centímetros. La polea número 4 tiene un diámetro de 50 centímetros, es decir, que es el doble de grande. Como es el doble de grande, pues va a girar a la mitad de revoluciones. Es decir, que ya sabemos que esta rueda 4, esta polea número 4, va a girar a la mitad de la polea número 3. La mitad de 125 es 62,5. Veámoslo, aplicamos la primera ley de la cinemática entre las poleas 3 y 4, d sub 3 por n sub 3 igual a d sub 4 por n sub 4. Fijaros una cosa, hay veces que pongo los diámetros con d mayúscula y las velocidades con n mayúscula, otras veces con minúscula, da igual, como queráis. El caso es que en cada ejercicio lo hagáis siempre igual. Bien, aquí lo que tenemos que calcular es la velocidad de la polea número 4, despejamos
y d sub 4 lo mandamos al otro lado dividiendo. Por lo tanto, n sub 4 es igual a n sub 3 por d sub 3 partido de d sub 4. Tomamos valores, siempre hay que hacerlo así, siempre hay que poner la ecuación, despejamos lo que tengamos que despejar, en este caso n sub 4, y a continuación tomamos valores. Bien, tenemos un 25 aquí arriba y un 50 aquí abajo, 50 entre 25 da 2, por lo tanto 125 entre 2 y 125 entre 2 me da 62,5 revoluciones por minuto. Muy bien, ahora me piden que calcule la relación de transmisión total del sistema, que quiere decir cuántas veces se reduce o se multiplica la velocidad. En este caso se reduce. Hemos visto que de la polea 1 a la polea número 2 hemos pasado de 250 a 125 revoluciones por minuto. Luego se ha reducido 2 veces, se ha reducido a la mitad. Y luego de la polea número 3 a la polea número 4 también se ha reducido a la mitad. Por lo tanto, en total, si aquí se reduce 2 veces en este paso y en este otro paso se reduce otras 2 veces, 2 por 2, 4. Es decir, la velocidad entre la polea número 1 y la polea número 4 se ha reducido 4 veces. Calculémoslo. La relación de transmisión total del sistema se calcula como velocidad de la polea final, que es la polea número 4, dividido entre la velocidad de la polea número 1, de la polea motriz, que es, perdón, se me ha ido esto, voy a ponerlo otra vez. Sí. Bien. Entonces digo, por velocidad de la polea final, de la última polea, entre la velocidad de la polea motriz, de la primera polea. La velocidad de la última polea hemos dicho que eran 62,5 revoluciones por minuto, aquí lo habíamos calculado. La velocidad de la primera polea, 250 revoluciones por minuto. Bueno, si dividimos 250 entre 62,5 me da 4, es decir que esto da un cuarto. ¿Cómo lo ponemos? Así, y total es igual a 1 es a 4, que significa que estamos ante un sistema reductor de velocidad en el que la velocidad se ha reducido 4 veces. Es decir, que cuando la primera polea da 4 vueltas, la última solamente da una. La velocidad se ha reducido 4 veces. También lo podríamos haber calculado como el producto de las relaciones de transmisión parciales. Es decir, la relación de transmisión total será la relación de transmisión entre la polea 1 y la 2, que la llamo I sub 1, 2, multiplicado por la relación de transmisión entre la polea 3 y 4, que la llamo 3, 4, I sub 3, 4. Aquí no aparece, lógicamente, la relación de transmisión entre la polea número 2 y la polea número 3, porque no la hay, porque la polea 2 y la polea 3 están en el mismo eje, no están conectadas por una correa y por lo tanto giran a la misma velocidad. Bien, utilizando en este caso los diámetros, digo d sub 1 partido de d sub 2 multiplicado por d sub 3 partido de d sub 4. D sub 1 son 20 centímetros, d sub 2 40, multiplicado por d sub 3 que son 25 centímetros dividido entre d sub 4 que son 50. Si simplifico esta fracción me queda un medio, si simplifico esta otra fracción me queda un medio por un medio igual a un cuarto. Es decir, la relación de transmisión total me sigue dando, como no podría ser de otra manera, 1 es a 4. Pues bien, esto es todo. Como veis, no es demasiado complicado. Esta fórmula siempre es la misma, la primera ley de la cinemática, producto de diámetro por velocidad igual a producto del diámetro por la velocidad de la polea a la que se está transmitiendo el movimiento. Siempre tenemos que tener, lógicamente, cuidado al despejar. Primero despejamos, luego tomamos valores, simplificamos y obtenemos el resultado. En definitiva, este es un sistema que reduce la velocidad 4 veces. Ya lo hemos visto. Esta polea número 1 gira 250 revoluciones por minuto. Esta última polea gira 4 veces más despacio, que son 62,5 revoluciones por minuto. Imaginemos que esta primera polea estuviese aún conectada a un motor que girase a 4000 revoluciones por minuto,
Pues esta otra, la última, como gira 4 veces más despacio, pues girará a 4000, entre 4000 revoluciones por minuto. Y esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo y hasta pronto. Adiós.